Hermanos, el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Este domingo estamos celebrando que la resurrección de Cristo fue una realidad que vino a afectar nuestra vida. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, a partir del versículo 3, nos dice que este evento sucedió conforme a las Escrituras, que la resurrección de Cristo era el cumplimiento de lo que las Escrituras habían dicho respecto al Mesías. De esta manera, Él está confirmando, está diciendo en esta epístola que Él había comunicado el Evangelio completo a la iglesia de Corinto y también a nosotros hoy. Cristo ciertamente murió. Cristo ciertamente fue depositado en una tumba, pero Cristo ciertamente resucitó conforme a las Escrituras. Y Pablo también nos dice en estos primeros versículos del capítulo 15 que eso fue no solo conforme a las Escrituras, sino fue el testimonio de todos aquellos que lo han visto. Menciona a Pedro, menciona a Jacobo y menciona a todos los apóstoles y a más de 500 personas para confirmar esta realidad. Y por último dice, yo mismo fui testigo de que Jesús resucitó porque se me presentó a mí. Por eso este domingo y por eso todos los domingos nosotros celebramos a un Cristo vivo. No necesitamos ir a ninguna tumba porque Cristo no está en una tumba. Cristo no lo detuvo la muerte. Cristo ha resucitado y esto ha traído una gran bendición a nuestra vida. Pablo en este capítulo nos dice que porque Cristo resucitó, nosotros podemos estar seguros de que tenemos vida eterna. Pablo nos dice que porque Cristo resucitó, nosotros podemos estar seguros que también resucitaremos, que seremos transformados, que tendremos cuerpos incorruptibles, que tendremos cuerpos perfectos porque Cristo ha resucitado. Y Pablo también nos dice, porque Cristo resucitó, esto da un propósito a nuestra vida. Tiene sentido en nuestra vida vivir para Cristo, porque Él es la resurrección. Cristo ha resucitado y la victoria está segura para todos aquellos que creemos en Él. Por eso este día podemos decir con toda seguridad que verdaderamente el Señor ha resucitado y a Él sea la gloria.